Le habla el pastor Carlos Machado. Hoy quiero que hablemos sobre los beneficios que la sangre de Jesús nos trae. La sangre de Jesús trae beneficios sin precedentes físicos. Los efectos de la sangre en aquellos que son salvados y elegidos son inmensos, no solo espiritualmente, sino también físicamente. La verdad que nos libera es la verdad que nos redime. Conocer lo que Jesucristo ha hecho es una verdad que nos da la libertad de la paz con Dios. Por lo menos, 3 grandes beneficios nos trae la sangre derramada en la cruz. Primero, nos trae la vida eterna. Segundo, nos trae la pureza de corazón. Y en tercer lugar, nos da la promesa de la resurrección. Estas 3 verdades evidencian 2 aspectos del creyente: la obra realizada por Cristo mientras vivimos en este cuerpo y la obra realizada por Cristo después de que muere este cuerpo. El primer beneficio, que es el beneficio de la vida eterna, es uno de los beneficios del cual el creyente adquiere todas las propiedades en el momento de creer. La muerte y resurrección de Jesús fueron por nuestra causa, y gracias a su infinito sacrificio tenemos vida eterna. La Escritura afirma que Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 6, se deja claro que nos dio vida juntamente con Él, que nos resucitó con Él y que nos sentó con Él en el cielo. La salvación no es un proceso, es una realidad completa en la vida de cada creyente. Por eso se le llama vida eterna, porque no puede terminar aquello que ya es una realidad en la persona de Jesús. En Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3, se indica que si somos salvos, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y se asegura que cuando Él venga será manifestada nuestra vida eterna juntamente con la de Cristo, porque nuestra vida es Cristo mismo y es tan eterna como Cristo. El segundo beneficio que nos trae la sangre es la pureza de corazón. La Escritura dice que quien nos llamó fue Dios y que su llamamiento es santo, diferente a nuestras obras. Jesucristo fue quien nos trajo la gracia y la verdad. Juan capítulo 1, versículo 18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Además, es Él quien nos transmite una nueva vida de santidad y pureza. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 9 al 10, leemos lo siguiente: que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No es nuestro esfuerzo, ni tampoco nuestras virtudes y méritos los que nos hacen santos. Si bien el creyente debe buscar y seguir la santidad y la pureza, no es posible sin que primero Cristo no haya otorgado y dado tales cosas al redimido en su sangre. La Escritura afirma que esa obra de limpieza la hace Dios y solamente Él, por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tito capítulo 3, versículos del 4 al 6. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos dice que el Señor no solamente nos dio un nuevo nacimiento, gracias a la obra redentora de Cristo, sino que nos ha dado igualmente un nuevo comienzo. Como dice 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
en donde Dios es el protagonista y el único que nos puede guiar y conducir es el beneficio de la salvación. En tercer lugar, el beneficio de la sangre sobre nuestras vidas es la promesa de la resurrección. Aunque el tema de la resurrección es un tema bastante amplio, es imprescindible que hablemos en este momento sobre cuáles son las acciones que la resurrección de Jesús ha producido en cada uno de nosotros como hijos de Dios y así entender la fuerza que nos acompaña en cada día de nuestras vidas desde que creímos y hasta por la eternidad. Lo primero que vemos es que la victoria que hemos adquirido es una victoria absoluta. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 leemos: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En este pasaje se afirma que solamente los que vencen comerán del árbol de la vida. No se refiere a que la persona va a perder la salvación si no vence. Significa que los que ya vencieron, los que están venciendo, los que siguen venciendo, ellos comerán del árbol de la vida. Aquí es donde viene la pregunta más obvia y lógica. ¿Quiénes son los que vencen y cómo es que ellos vencen? Muchos dirán que aquellos que perseveran son los que vencen y quizás muchos otros añadirán que de no perseverar se perderán o demostrarán que ellos no eran salvos o elegidos. Pero el concepto de vencedor que utiliza el apóstol Juan en Apocalipsis es el mismo que él utiliza en su primera carta, y no es el concepto moderno que se utiliza de vencer por nuestras fuerzas o de vencer por una elección. En primera de Juan capítulo 5 versículos del 1 al 5 leemos lo siguiente: Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El concepto que se utiliza tanto en la primera carta de Juan como en el Apocalipsis es que el vencedor es aquel que ha creído en Cristo, el que es salvo, el que tiene la vida eterna. Entonces, el creyente salvo es una persona victoriosa, triunfadora, es una persona que venció, que sigue venciendo. En todas las experiencias de la vida, el creyente es un vencedor, incluyendo la muerte misma, porque él ha vencido contra ella. El mismo apóstol Pablo dijo en Romanos 8:37 que en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Y el apóstol Juan añade: el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Esta victoria se refleja en la anulación de la antigua ley de Moisés que nos condenaba y que nos llevaba a la muerte. La Escritura dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, borrando el manuscrito de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los sacó a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en sí mismo. Colosenses 2:13 al 15. También se refleja la sujeción que Cristo logró sobre todos los ángeles y sobre todos los demonios como un hombre resucitado, siendo Dios verdadero y siendo hombre verdadero. La victoria de Jesús sobre todas las criaturas se demuestra en su resurrección. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 21 al 22 nos dice lo siguiente: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo, el cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando a él sujetos los ángeles y las potestades
y las virtudes. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 21 al 22. Esta victoria y poder de Cristo sobre las huestes celestiales es comunicable a su iglesia, y cada creyente disfruta de una victoria sin parangón en esta vida presente, no por sus méritos, sino por los de Cristo mismo, por lo que cada individuo que es miembro de una iglesia de Jesucristo disfruta del poder sobre los principados y sobre las potestades. Pablo, en Efesios capítulo 1, versículos del 18 al 23, nos dice lo siguiente: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, lo cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. El creyente hace bien en recordar que este poder es de Cristo, que le pertenece a Cristo y que solamente Él es el único que lo puede ejercer. Debería un creyente sentirse gozoso por su salvación, la obra más importante en su vida, porque los poderes que podemos experimentar y los poderes que podemos tener en Cristo no nos pertenecen, son única y exclusivamente de Él mismo. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 10, versículos 17 hasta el 19, que volviendo los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas capítulo 10, versículos del 17 al 20. El segundo beneficio es el poder espiritual, que no es necesariamente físico. Cuando Jesucristo fundó su iglesia al inicio de su ministerio, Él le dio poder limitado, ya que Él estaba presente. La necesidad de morir en la cruz para luego enviar al Espíritu Santo era la única manera de redención y de poder que ellos necesitaban, según nos dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Luego de su resurrección, Él llamó a los 11, y solamente a ellos les dio el poder de echar fuera demonios, sanar toda enfermedad, beber cosas mortíferas sin daño alguno, tomar serpientes con las manos y hablar en lenguas. Las señales de apóstol, que reflejan las virtudes que los primeros discípulos pudieron observar, estaban exclusivamente para los 11. En Marcos capítulo 16, versículos del 14 hasta el 18, leemos con precisión: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si bien es cierto que el predicar el evangelio fue una orden dada específicamente a los 11, es aplicable a toda la iglesia, porque en Hechos se menciona que toda la iglesia tomó la doctrina y la comenzó a enseñar. Mas las señales de apóstol
que están diferenciadas en el uso de los verbos en el verso 16, son exclusivamente para ellos. Por lo tanto, cuando los apóstoles murieron, todas estas señales cesaron absolutamente con ellos. Obsérvese que primero recibieron el poder de Dios cuando el bautismo del Espíritu Santo ocurrió en Pentecostés, pero luego debían esforzarse por llevar el Evangelio. Hechos 4:33 nos dice: y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era en todos ellos. Aunque tenían los 5 dones apostólicos, no obstante, no eran superhombres. Seguían siendo humanos pecadores, redimidos, guardados por Cristo, pero limitados. El poder evidente se manifestaba solamente cuando Cristo decidía que así fuera, pues de lo contrario no podían ejercerlo, tal como vemos a un Pablo que sanó a muchos, pero que no pudo sanarse a sí mismo. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, leemos: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis enfermedades, porque habita en mí la potencia de Cristo. Tampoco Pablo, a pesar de que pudo sanar a muchos, pudo sanar a Timoteo, como lo podemos leer en 1 Timoteo 5:23, donde le sugiere que tome vino por las frecuentes enfermedades que Timoteo tenía. Pero todo esto que estamos leyendo no debe desanimarnos, al contrario, debe darnos mucho ánimo, porque el poder está, es real y es auténtico, y solamente necesitamos saber que el dueño de ese poder tiene todo el control, sabe lo mejor y lo ejecuta según su sabiduría infinita. Por esta razón, debemos animarnos sabiendo que aunque no experimentamos ciertos poderes que quisiéramos, estos poderes sí existen y Dios los tiene y serán manifestados cuando estemos delante de Él. Parte de este poder es una herencia para nosotros. Pablo dice en reiteradas ocasiones que somos adoptados, es decir, que somos recibidos como hijos por medio de la adopción que se realiza como resultado de la salvación. Esta adopción incluye el cuerpo físico y nos asegura que será resucitado incorruptible el día que Jesús venga. En Romanos capítulo 8, versículos del 15 al 17, dice el apóstol Pablo: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No hay nada más poderoso que la resurrección. Porque no es solamente dar vida, como sucedió con el primer Adán, es volver a dar vida a un cuerpo muerto o a un cuerpo descompuesto que ya no existe. La resurrección de Cristo nos resucita espiritualmente, pero también nos asegura la resurrección física de nuestro cuerpo. Qué maravilloso es Jesucristo y qué grande que es su poder. Por tanto, ningún creyente en Jesucristo debe sentirse derrotado, porque tiene en su ser al ser victorioso, al omnipotente y al omnisciente Salvador. También el creyente debe entender que el poder de la resurrección de Cristo nos satisface. Aunque todo es para la gloria de Cristo y la adoración del Padre, el Espíritu Santo se glorifica dándonos beneficios inherentes con su renacimiento. Un creyente maduro entiende quién es Él en Cristo y qué es lo que Cristo ha hecho por él, y por ello descansa confiado en las promesas de su Salvador. La vida antigua del pasado ha sido crucificada con Cristo y Jesús ha trasladado la nueva vida a la vida del creyente. Cuando Cristo resucita literalmente después de su sepultura, logra que todo aquel que crea en Él resucite juntamente con Él. Por eso un creyente real anhela bautizarse, porque el bautismo en agua es la evidencia más evidente y testimonial de su nueva creación en Cristo. En Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 11, el apóstol Pablo nos dice:
porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque el haber muerto el pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando alguna persona rehúye el bautismo y no quiere bautizarse, está evidenciando confusión, falta de convicciones y, muy seguramente, una vida aún no regenerada. Porque una persona que es libre y victoriosa en Cristo, que ha sido salvo y ha sido libertado, mira a Dios en obediencia y se bautiza. Puede comprender que el poder que satisfizo su necesidad y le otorgó su salvación, también le satisface en el presente para su vida diaria por medio de la obediencia. La seguridad de su salvación y no su temor a perderla le incentivará a vivir una vida de santidad ante el Señor, sabiendo que ya nada le afecta ni le condena. En Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39, dice el apóstol Pablo: Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es verdad que la doctrina de la seguridad motiva el pecado. Al contrario, la seguridad le anima a mantenerse firme porque entiende que la perseverancia que tiene proviene única y exclusivamente de su Señor. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Y añade en el versículo 5: para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el postrimero tiempo. Por último, y para concluir, el poder de la resurrección, la esperanza en el futuro, porque no solamente comprende que la perseverancia es producto del poder de Dios, sino que entiende que la conclusión de todas las cosas es el resultado de ese poder efectuado en la cruz. Jesús, dice Colosenses 1:18, es el primogénito de entre los muertos, lo que significa que Jesucristo es el primero en resucitar para no morir jamás. Todos los que resucitaron anteriormente a Jesús murieron, pero Jesús resucitó y no morirá jamás. Si no creemos en que la resurrección de Jesús fue definitivamente única, entonces no podremos disfrutar de su poder. Él no resucitó espiritualmente. Él no fue reencarnado. Él no fue elevado en su alma. La resurrección de Jesús fue completa en su ser humano, tanto en espíritu, alma y cuerpo humanos.
Jesús mismo nos dice en Lucas 24:39: Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, que el Espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Del mismo modo, será nuestra resurrección en el futuro, una resurrección completa que incluye nuestro cuerpo físico. Usted puede comprobarlo si lee Romanos capítulo 8, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 53 al 54. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 4. Y Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. No dejemos que el temor y el miedo de perder lo temporal nos haga despreciar y rechazar el poder que se manifestará en el futuro maravilloso cuando Cristo venga y resucite a los santos al final de esta dispensación. Amigo, si usted no ha creído en Jesús como Señor y Salvador, y usted no tiene la esperanza de la vida eterna, y usted no tiene la esperanza de la resurrección, yo le invito hoy para que entregue su corazón a Jesús. Haga una oración y dígale: Señor Jesús, he pecado. Reconozco que soy pecador, reconozco que no tengo confianza ni fe. Ayuda mi incredulidad. Te recibo como mi Señor y mi Salvador y te entrego todo mi ser, arrepentido de mis pecados y arrepentido de mis maldades. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia y espero la promesa de tu presencia en mi vida, porque sé que tú no mientes y que me darás la vida eterna en el nombre de Jesús. Si usted oró con fe, Dios el Señor ha venido a morar en su corazón. Y si realmente Cristo Jesús ha venido a su corazón, usted buscará una iglesia, aprenderá la doctrina, crecerá en la formación y tendrá el compromiso del bautismo y de estar cerca del Señor. No crea que habiendo hecho una oración y después de desentenderse de Dios, usted va a llegar al cielo, porque no es así. Cuando creemos en Cristo, lo hemos visto, hay una evidencia, hay un fruto, y el primero es obedecer, y Dios le llama para que usted pueda estar delante de Él en una forma permanente en obediencia. Y usted que ha creído en Jesús y ya lo tiene en su corazón, le animo para que Cristo Jesús sea su Señor y sea su Salvador, y usted pueda disfrutar de la maravillosa presencia de Jesús en su vida por la obediencia. El Señor le bendiga, y si desea más apoyo espiritual, puede dirigirse a nuestra página web o bien puede escribirnos a nuestro correo electrónico. Que el Señor le bendiga y que la gracia y el poder de Dios en usted sea una realidad. Amén. O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es verdad que la doctrina de la seguridad motiva el pecado. Al contrario, la seguridad le anima a mantenerse firme, porque entiende que la perseverancia que tiene proviene única y exclusivamente de su Señor. El apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Y añade en el versículo 5: para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el postrimero tiempo. Por último, y para concluir, el poder de la resurrección, la esperanza en el futuro, porque no solamente comprende que la perseverancia es producto del poder de Dios, sino que entiende que la conclusión de todas las cosas es el resultado de ese poder efectuado en la cruz.
Jesús, dice Colosenses 1:18, es el primogénito de entre los muertos, lo que significa que Jesucristo es el primero en resucitar para no morir jamás. Todos los que resucitaron anteriormente a Jesús murieron, pero Jesús resucitó y no morirá jamás. Si no creemos en que la resurrección de Jesús fue definitivamente única, entonces no podremos disfrutar de su poder. Él no resucitó espiritualmente. Él no fue reencarnado. Él no fue elevado en su alma. La resurrección de Jesús fue completa en su ser humano, tanto en espíritu, alma y cuerpo humanos. Jesús mismo nos dice en Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Del mismo modo, será nuestra resurrección en el futuro, una resurrección completa que incluye nuestro cuerpo físico. Usted puede comprobarlo si lee Romanos capítulo 8, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 53 al 54. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 4. Y Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. No dejemos que el temor y el miedo de perder lo temporal nos haga despreciar y rechazar el poder que se manifestará en el futuro maravilloso cuando Cristo venga y resucite a los santos al final de esta dispensación. Amigo, si usted no ha creído en Jesús como Señor y Salvador, y usted no tiene la esperanza de la vida eterna, y usted no tiene la esperanza de la resurrección, yo le invito hoy para que entregue su corazón a Jesús. Haga una oración y dígale: Señor Jesús, he pecado. Reconozco que soy pecador, reconozco que no tengo confianza ni fe. Ayuda mi incredulidad. Te recibo como mi Señor y mi Salvador y te entrego todo mi ser, arrepentido de mis pecados y arrepentido de mis maldades. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, y espero la promesa de tu presencia en mi vida, porque sé que tú no mientes y que me darás la vida eterna en el nombre de Jesús. Si usted oró con fe, Dios el Señor ha venido a morar en su corazón. Y si realmente Cristo Jesús ha venido a su corazón, usted buscará una iglesia, aprenderá la doctrina, crecerá en la formación y tendrá el compromiso del bautismo y de estar cerca del Señor. No crea que habiendo hecho una oración y después de desentenderse de Dios, usted va a llegar al cielo, porque no es así. Cuando creemos en Cristo, lo hemos visto, hay una evidencia, hay un fruto, y el primero es obedecer, y Dios le llama para que usted pueda estar delante de Él en una forma permanente en obediencia. Y usted que ha creído en Jesús y ya lo tiene en su corazón, le animo para que Cristo Jesús sea su Señor y sea su Salvador, y usted pueda disfrutar de la maravillosa presencia de Jesús en su vida por la obediencia. El Señor le bendiga, y si desea más apoyo espiritual, puede dirigirse a nuestra página web o bien puede escribirnos a nuestro correo electrónico. Que el Señor le bendiga y que la gracia y el poder de Dios en usted sea una realidad. Amén. No crea que habiendo hecho una oración y después de desentenderse de Dios, usted va a llegar al cielo, porque no es así. Cuando creemos en Cristo, lo hemos visto, hay una evidencia, hay un fruto, y el primero es obedecer, y Dios le llama para que usted pueda estar delante de Él en una forma permanente en obediencia. Y usted que ha creído en Jesús y ya lo tiene en su corazón, le animo para que Cristo Jesús sea su Señor y sea su Salvador, y usted pueda disfrutar de la maravillosa presencia de Jesús en su vida por la obediencia. El Señor le bendiga, y si desea más apoyo espiritual, puede dirigirse a nuestra página web o bien puede escribirnos a nuestro correo electrónico. Que el Señor le bendiga y que la gracia y el poder de Dios en usted sea una realidad. Amén. Escribirnos a nuestro correo electrónico. Que el Señor le bendiga y que la gracia y el poder de Dios en usted sea una realidad. Amén. Amén.